Vuelve la Premier League y con ella vuelve el Team Channels Podcast. Cada semana un nuevo episodio para hablar de la mejor liga del mundo, acompañado de Víctor. Yo pensaba que estas vacaciones de Navidad iban a servir para desconectar, para descansar y todo, pero la Fantasy me ha destrozado. Me ha destrozado, o sea, vaya mierda de Boxing Day. Para ti, Algunos Rey. lo llaman en Beumo, otros lo llaman en Buemo, yo lo llamo me muero, básicamente. Juan. Sí, yo creo que son la definición de esa palabra que tanto utilizáis de hemiplegia futbolística. Y las colaboraciones puntuales del Gran Tennis Channels. El Green Channel es que es elegir entre dos hijos tontos. Yo creo que gana el United porque lo del Tottenham es infumable. Después de que Maldini me haya contestado insultando a Haaland, yo creo que ese es el punto de partida. Sí, ahora ¿verdad? mismo meterlo. Ya no es mainstream. Que te haga un hat-trick y contestarle a Maldini, oye, ¿qué tal ha jugado hoy Haaland? Yo creo que eso no hay precio, tío. Y vuestro migrante favorito. No. Buenas. Perdonad las circunstancias, que vengo con un trancazo impresionante y un poco la casita todavía. ¿Cómo estáis? Van gastando de 40 en 40 kilos para fichar porteros, para volver después al punto 1. Esto me recuerda a la intro que me tienes aquí hablando de volver al juego de Osaka, ¿no? O sea, ya ni Haaland chupó, pobre. Haaland, haz lo que puedas. Venga, Todo ello en un programa conducido y apoyado desde la parte técnica por Alberto Pixtágoras. Di tu frase, Albert. Haaland las tuvo, ¿eh? Las tuvo Haaland Haaland. las tuvo. Te lo juro que Haaland las tuvo. Bueno, metió Pudo uno, hacer más ¿no? goles. Tuvo. ¿A quién le va a gustar un banquillo del Tottenham? Es que ¿A quién le va a gustar? Pero bueno, Lo que pasa es que el bloque bajo del Leicester es un queso gruyere, tío. está bien. Tiene más agujeros. Juntaremos la actualidad deportiva con noticias, resultados, clasificaciones, lo acontecido el fin de semana pasado y lo que viene por delante con toda la parte fantasy. ¿Qué jugadores están más en forma? ¿Dónde podemos encontrar las gangas del mercado? ¿Y a qué jugador darle el brazalete de capitán para que puntúe doble? Y así conseguir los premios de esa Fantasy Team Channels Networking 365. Looking for you. Searching all over town, just to be sure. Ya sabéis, nos podéis encontrar en todos los agregadores de podcast, iVoox, Spotify, pero sobre todo en la aplicación de La Estrellita, en Spreaker. Allí, buscando el Team Channels Premier League, encontraréis todos los episodios gratuitamente, no hay que pagar nada para escucharlos. Pero en el botón de apoyar podéis colaborar económicamente para continuar este proyecto. All over town, just to be sure. Where you're hanging around. Hasta aquí las presentaciones. Sentaos y disfrutad de un nuevo episodio del Team Channels Podcast edición Premier League. Hola. Comienza un nuevo episodio del Team Channels Podcast. Ya sabéis, cuando me escucháis a mí, a Pitágoras Senior, Alberto, es para hablar de la Premier League, más en concreto de la Fantasy Premier League, pero sobre todo del Haaland 2 goals, que no 2 points, sino fueron 3 porque, porque paró Petrovic un mano a mano que tuvo al final de la primera parte, pero podría haber sido un hat-trick. Haaland, que se fue hasta los 13 puntos en Fantasy y que después, ahora lo comentaremos, dejó un recado para los entrenadores que lo llevábamos. Volvemos a juntar a las tres cabezas pensantes habituales de la Premier League. Por un lado, Víctor, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal este lunes? Buenas tardes, noches. Iba bastante bien el lunes, bastante tranquilo, hasta que alguien me ha hecho la pregunta, oye, ¿cómo ves hacer un bench boost esta jornada? Y ya me has comido la cabeza. Y ahora estoy ya con el calendario, modo fantasy, mirando cuándo encaja bien, cuándo no, qué cambios hacer, cómo hacerlo. O sea, me acabas de embuclar un poco en el tema fantasy. Pero bueno, como entramos en el podcast, todo bien. Bueno, es que esta semana, para los que hicimos la wildcard hace en la 7, en la 8, hay enfrentamientos que son muy interesantes como para poder montar ese bench boost. Ahora luego lo comentaremos en la parte fantasy. Juan, no sé tú si tienes pensado utilizarlo esta semana, de aquí a poco, o cómo vas viendo este chip. Hola, buenas. Pues yo en principio no me lo he planteado. Sí que tengo entendido que la free hit estaría bien usarla en las jornadas 12 o 14, o por lo menos eso es lo que he leído, pero el bench boost no me lo había planteado en principio. Pero bueno, si lo dice Víctor es porque hay que pensarlo. O sea que ahora ya
Yo no sé si me lo activaré, pero él me ha activado la idea de mirarlo, así que lo miraremos luego. Bien. Todos Bueno, locos por lo, juntos, de, me gusta. por lo demás, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha empezado esta semana? Pues mira, bien, no voy a entrar mucho en detalles, pero bueno, tema profesional intenso desde el viernes y con algún cambio por ahí, así que bueno, bien y nada, se avecina una semana fuerte, o sea que vamos con ganas porque si no, no la terminaremos del todo, o sea que bien, bien. Bueno, fantástico. Y luego ya lo comentaremos más adelante, pero tu Madrid visita la taberna de Anfield. Veremos si le sirven cervezas o le sirven bitter cash. Pues sí, no puedo verlo por un motivo que sé que a vosotros os gusta la buena música aquí Mm, y a otros componentes del equipo. Me voy a ver un concierto de Radiohead, ya ves. que se han juntado 8 años después o 7 años después y vienen aquí a Madrid y conseguí entradas son 4 conciertos, pero solo Ujú. quedaban para el de mañana, así que al final tuve que elegir y bueno, partidos habrá muchos, luego lo veré o veré un resumen, pero este tipo de conciertos yo creo que merecen la pena también. Estas reuniones son siempre para volver a trincar dinero, yo lo tengo clarísimo. Esos que se han quedado sin pasta y se han juntado otra vez para recaudar. Vamos Eso a está montar claro, la pero banda bueno. de nuevo. Sí, Pero sí. ya aprovecharemos para tener la excusa para verlos, ¿no? Que es un grupo que Hombre, a ya que mí están me llegados a este enganchó. punto. Claro, y a mí es un grupo que me enganchó hace relativamente no mucho, o sea, en los últimos años, que yo no lo conocí en la época que tuvieron Ujú, buena, ¿no? De los primeros discos, sobre todo, que son los que más famosos fueron. Así que ujú. nada, seguro que algo merece la pena. Intentaremos disfrutarlo. Muy bien, seguro que sí. Oye, voy a leer los resultados de esta semana y nos metemos ya en harina con la Premier. Bien, la semana empezó, en esta semana no hubo partido, la jornada 10 empezó el propio sábado a las 4 de la tarde con un Brighton 3, Leeds 0, Burnley 0, Arsenal 2, Crystal Palace 2, Brentford 0, Fulham 3, Wolves 0 y Forest 2, Manchester United 2. A las 6:30 jugó el Tottenham contra el Chelsea 0-1 para los de Maresca y a las 9 es el Liverpool 2, Aston Villa 0. El domingo solo 2 partidos, el West Ham le ganó al Newcastle 3-1, ojo aquí, salta en la campanada, y resultado idéntico en el Etihad Stadium. Manchester City 3, Bournemouth 1. A estas alturas que estamos grabando son las 20:48, quedan 12 minutos para que arranque el último partido de la semana, el Sunderland-Everton. Y con estos resultados vamos a dar paso a las notas de la semana. Acabada la jornada Premier, es hora de coger el boli azul y el boli rojo. Analizamos datos. A partir de ahora deberíamos dejar de hablar de los XG y hablar de los X-Juan. Y también las actuaciones de los equipos y jugadores. Es que no soy capaz de decantarme por ninguno de los dos, a cuál peor. ¿Para qué? Para convertirnos en los profesores de la Premier. Comienza la nueva sección, las notas de la semana. Bueno, estas notas de la semana, como hemos ido coincidiendo bastante, he decidido que vamos a hacerlas conjuntamente. Así que, Víctor, cuéntame este suspenso que tienes, el primer suspenso. Bueno, este suspenso común que tenemos en el podcast. Pues para esta semana el suspenso, ya no solo por el partido, sino por temas ajenos al partido, por decirlo de alguna manera, es para el Tottenham. Voy a Bueno, empezar me con parece el Tottenham. interesante, a ver. Varios motivos. Primero, se vio ayer un vídeo en el que al acabar el partido Thomas Frank se acercó a Van de Ven y Spence, creo que eran, y se vio como ambos pasaban directamente de Thomas Frank, no le miraban ni a la cara ni le hacían nada, y Frank se giraba un poco con una cara de ¿qué está pasando aquí? Lo cual, bueno, da un poco de miedo, por decirlo de alguna manera, de cómo estarán las cosas dentro del vestuario para que en acabar el partido ahí delante de todo el mundo con las cámaras le hagan ese feo al entrenador, ¿no? De una manera tan brusca o de una manera tan bestia. Además de ese tema, para mí, dentro del partido, un partido muy pobre por parte del Tottenham, un Tottenham que solo ha ganado en casa el primer partido de la temporada, el 3-0 contra el Burnley. Desde entonces, un empate contra los Wolves, que estamos hablando de unos Wolves desahuciados que solo llevan 2 puntos, y el resto todo derrotas en casa. O sea, son el cuarto peor equipo en casa. Sí que es cierto que fuera
son el mejor equipo, si no me equivoco, a domicilio. Pero claro, un Tottenham que en principio esperas que luche por mínimo puestos europeos, ¿no? Ya no te digo a lo mejor Champions en sí, pero sí por esa Europa League como mínimo, creo que necesita mejorar en casa para poder luchar, porque yo creo que en algún momento llegará el punto en el que fuera no puedas sacar tantos puntos, y si sigues en casa jugando igual que lo hicieron el otro día contra el Chelsea, creo que tienen mucho que mirar. Es curioso, Juan, porque la semana pasada tú estuviste en el Bernabéu, viste este tipo de actitudes un poco reguleras con un entrenador y ahora lo repetimos, lo hemos repetido aquí en el Tottenham. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Y cómo gestionarías tú una historia similar? Y es curioso sobre todo por la situación del equipo, que no es mala del todo, llama mucho la Mm. atención. Es verdad que en casa, bueno, yo iba a hacer un comentario, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, el Tottenham es el buen padre de familia, que A deja en ver, ca ¿por qué? se deja en casa lo que gana fuera. No lo había escuchado, pero No me había parece escuchado nunca. interesante. Decían el buen marido, pero me iba a sonar un poco sexista, y digo, vamos a decir Sí, padre de muy familia, bien, me gusta mucho, muy bien. queda mejor. Entonces, como digo, me sorprende, ¿no? Ese ambiente no era esperado, porque es un equipo que va quinto, que tampoco va mal. Es verdad que ha perdido 2 partidos últimamente, pero que eran totalmente entraban dentro de lo que se podía esperar. Y me sorprende ese conflicto que hay en el vestuario en una fase tan temprana de la temporada. Debe haber bastante discrepancia entre el método de Thomas Frank y la idea de los jugadores. Y bueno, gestionarlo, pues a mí, por ejemplo, el otro día lo comenté y me parece que la forma de gestionarlo de Xabi Alonso ha sido correcta. Primero, no sacando, lavando en casa los trapos sucios, no sacando a relucir los males del equipo, y luego pues contestando con bastante elegancia, como suele hacer él, a las preguntas que le hacían de este tipo. En fin, yo creo que es una pena, pero que efectivamente, como has dicho antes al principio, coincidimos, porque la verdad es que el partido fue paupérrimo. Generó 0, yo voy a lo mío, ya que en la cabecera aparece los X Juan. 0,11 goles esperados, que si queréis lo traducimos en remates a puerta, remató una vez, Ujú. frente a 3,69. Es decir, remató el Chelsea 9 veces a puerta. El partido pudo ser para, bueno, quien lo viera, de 0-3, 0-4 perfectamente. De hecho, Joao Pedro pudo incluso, el cabroncete de Joao Pedro, pudo incluso haber anotado alguno más. Y lo digo porque lo hemos aguantado algunos ahí varias jornadas sin hacer nada, y ahora llega y marca cuando lo vendemos, lo típico, ¿no? Pero sí, o sea que coincido plenamente, y creo que es un equipo que, como se despiste un poquito y viendo el ambiente que tienen, puede ir cayendo poco a poco en la clasificación. He retomado también un poco tus datos y estoy revisando porque resulta que ha ganado únicamente los XG, o sea, en la comparación de goles esperados en cada partido, a pesar de los resultados y los triunfos que lleva, ha ganado únicamente los XG en 2 partidos. Uno, el que sale derrotado con el Aston Villa, 1-2, que esto, si mi hermano Víctor, si te acuerdas, fue el que metió el golazo buen día y demás. Sí. Gana también al West Ham, pero el West Ham se queda con uno menos, ya sabéis que son una banda y demás, esto no voy a decir nada nuevo, y contra el Burnley. O sea que todos los, incluso ganando partidos, el 0-2 con el City menos XG, el 1-2 que gana contra el Leeds en casa del Leeds también menos XG, incluso el día del Everton que queda 0-3 genera menos goles esperados que el conjunto de David Moyes. Entonces, claro, ¿estamos llegando a un punto en el que el Tottenham está sobrepuntuando o realmente es que son muy efectivos de cara a puerta y esto de los XG es una auténtica patraña? No lo sé, no lo sé, la verdad, pero me ha parecido muy curioso, para hilar, Juan, contigo con lo que venías comentando. Sí, a ver, ya vimos lo que le pasó al Liverpool, por ejemplo. Estaba ganando los partidos sin merecerlo y de repente perdió 4 seguidos. Mm. Y si además le sumamos lo que hemos dicho antes, el tema
parece ahí el conflicto que tienen ahí, cuidado, que la combinación de esas dos cosas, de esos dos factores, puede derivar en una mala racha pronto para este equipo. No sé qué calendario tienen ahora, lo voy a mirar, tienen Manchester United, Arsenal, Fulham y Newcastle en los 4 próximos, o sea que cuidado, ¿eh? Sí, sí. Y el Newcastle es en. Que el del Newcastle no sé si hablaremos hoy en las notas, pero el Newcastle cuando juega en casa es el Dr. Jekyll y cuando va afuera es Mr. Hyde, como se ha podido ver esta semana en el London Stadium. Víctor, en otra parte Al final, en la otra banda de este partido, el Chelsea a la espalda, a Moisés Caicedo le va a salir una hernia de cargarse el equipo a la espalda, macho. Sí, sí, a ver, sé que me voy a hacer un spoiler, ¿no? Pero has dado con mi sobresaliente. O sea que, Ah, sí, eh, vale, pues sí, déjalo ahí, sí, punto, se entonces, acabó. si te parece bien, lo Lo comentamos comentamos después. luego. Yo solo quería Sí. dar 2 pinceladas, ¿no? Un poquito más en defensa un poco del Tottenham, dentro de lo que se le puede defender, que es que tiene muchas bajas en este tramo de temporada. O sea, ha tenido muchas lesiones y al final eso también pues, se puede notar. Al principio del partido se lesionó Verbal por un pelotazo en la cara que fue tremendo, que no pudo. Bueno, él decía que estaba 7 minutos duró recuperado. en el campo. Ujú. Sí, ahí Enzo le deja, o sea, creo que le quita las neuronas que le quedaban al pobre del pelotazo que le mete. Y claro, él quería seguir, pero ahí los servicios médicos yo creo que actuaron bien. Vieron que no estaba del todo bien y que tenía algún problemilla y Frank dijo, lo quito y meto a Xavi Simons. Un Xavi Simons que también quería aprovechar para comentar que mientras que yo pensaba cuando lo ficharon y al principio que podía ser un buen fichaje y podía aportarle mucho, de momento me está decepcionando un pelín o un pelín Mm. bastante, porque creo que no ha llegado a adaptarse bien o a encajar bien, ya no solo con el equipo a lo mejor, sino también con lo que es la Premier. Y además fue cambiado en el 70 y pico otra vez. Ujú. Bueno, ya el libreto de Thomas Frank, ya lo vimos en el Brentford, es bastante diferente a lo que venían trabajando con el propio Ange Postecoglou. Y bueno, si tiráramos a tiempos pretéritos con Pochettino, ya ni te cuento, pero yo creo que de ese equipo quedan solo los recuerdos. Cuéntame el progreso adecuadamente, ¿qué tenemos? Pues yo no os voy a decir el progreso adecuadamente, quiero que lo escuchéis. ¿Veis cómo Vale. viene? ¿Notáis la música? ¿Lo notáis? Es la banda de los No me lo músicos. puedo creer. No me He puedo creer. puesto, No me lo puedo creer. Escucha, cuando tienes un alumno que va tan mal y hace algo medianamente bien, creo que hay que darle un poco de refuerzo positivo para que se motive y para que continúe un poco en esa línea de decir, oye, hemos hecho algo bien, vamos a continuar. El West Ham es ese alumno para mí. Hicieron un buen partido, o sea, me gustó cómo jugaron. Es cierto que, y viene bien para lo que comentabas tú antes, de si vamos a meter al Newcastle o no en las notas, obviamente, pues tienes un Newcastle enfrente que ya lo comentamos también en la semana pasada en las notas, de que tenían que mejorar y no han mejorado esta semana, pero no achacaría la victoria únicamente a un mal Newcastle. Me sorprendió bastante el West Ham para lo que esperábamos o lo que llevábamos viendo del West Ham hasta ahora. Un West Ham de Nuno, cuya última victoria fue al Forest de Nuno. Mm, sí. Primera y No. única victoria de la temporada, Ah, sí. O sea, sí. Sí, sí. tercera Y jornada de además, Liga. la primera victoria de Nuno con el Forest creo que también es con el Newcastle. Contra el Newcastle, perdón. Diría, 0-3 en el Boxing Day, ¿puede ser? ¿Verdad que sí? Puede ser, sí, sí, porque me ha parecido leer de refilón el dato y diría que sí. Pues, Juan, pues ¿estamos lanzando las campanas al vuelo con los trotamúsicos de Londres? Quizás nos ha podido un poquito, pues eso, lo que decía antes, nuestro gusto musical, pero yo creo que es pronto, ¿no? Pero bueno, no, la verdad es que también entendiendo lo que dice Víctor, un equipo que viene de hacerlo tan mal, pues a poquito que haga ya hay que darle ese PA, ¿no? Que nos daban en el gol, el progresa adecuadamente. Y además un equipo que el partido empezó, que parecía que se le cruzaba todo porque ujú. empezó con un tiro casi a la escuadra de Bowen, que dio en el Mm, palo, y en la misma jugada marca el Newcastle el 0-1. O sea, lo típico que a estos equipos se le vuelve todo en contra y acaba esto 0-3. Pero no, consiguieron remontar y la verdad es que el partido fue bastante bueno y fue merecida la victoria. A ver qué tal, porque tienen un calendario también ahora que bueno, ahora tienen Barley en casa, pero luego van al campo del Bournemouth, luego Liverpool en casa y luego United fuera. O sea que tienen que hacerlo muy bien para seguir progresando adecuadamente.
La clave es ganarle al Burnley, porque además es que, si no me equivoco, creo que están a 3 puntos de ellos, que son los que marcan la salvación ahora mismo. O sea que Sí, esa victoria contra el Burnley te puede dar ahí un poquito, aunque luego tengas 3 partidos complicados, te puede dar un poquito de moral de decir, vale, ya hemos empatado con el límite del descenso y estamos ahí. Me acordé también de ti, Juan, en el partido, porque le anularon al West Ham un gol, no sé si lo visteis, Sí, por la cuéntalo, punta el de de... la bota de Ah, no, Soucek. el de... sí, Ujú. sí, sí. Es Fue como... justo lo que comentaste la semana pasada del Madrid-Barça, pues lo Mm. mismo. Tiene una talla más de lo que debería tener y le anularon el gol. Y luego en el tercer gol de Soucek es curioso porque también tenemos controversia con el tema de la asistencia. Resulta que los que toman en cuenta los tiros a puerta y demás, Soucek, a raíz de la asistencia o del tiro de Bowen, remata, la para, cuentan como que la para Pope y en el segundo remate es cuando la mete, de ahí que no haya asistencia. Entonces sería como una autoasistencia, pero eso no existe. De ahí que no hay asistencia para Bowen en ese tercer gol. Bueno, y sobre todo en este partido, la cara positiva con el tema del chaval que juega en el medio campo, Freddy Poch, Víctor. Efectivamente. Cuidado, Eh, a ver si van a haber sacado otro centrocampista interesante. ahora un centrocampista con pies. O sea, está, Que está sabe muy bien hecho, jugar. ¿sabes? Sí, o sea, al final hasta ahora estaba metiendo futbolistas con cabeza o con físico, digamos, ¿no? Pero este chavalín parece que yo no lo había escuchado nunca o no había oído hablar de él. No sé si realmente es el primer partido que juega, creo que sí, de titular. Pero me gustó mucho cuando estuvo jugando todo lo que pasaba por él. Le anularon a él el gol por el fuera de juego de Soucek, o sea que hubiera mejorado incluso más su partido con ese gol, digamos. Pero, a ver, digo lo mismo que ha dicho Juan con el tema del progreso adecuadamente del West Ham, ¿no? Es un único partido, no lancemos las campanas al vuelo con este chaval, pero sí que es cierto que en un equipo así, donde ahora mismo pues todo se ve negro, que te salga un chavalín así que pueda aparentar de primeras, que pinta bien y que te puede dar algo diferente al equipo, yo creo que es algo a lo que poder agarrarse y en lo que poder confiar. Y en este caso, pues si le sumas, obviamente, la calidad de los otros dos que tiene arriba, como son Paquetá y Bowen, pues bueno, a poco que la defensa, como pasó el otro día, no sea tan dramática como acostumbra a ser últimamente, o que Nuno consiga esa supuesta fortaleza defensiva, ¿no? que siempre se le ha caracterizado, con que tengas a un Paquetá y un Bowen enchufados, y si este chavalín puede seguir apuntando maneras, pues confiemos, ¿no? en que pueda remontar y ser un West Ham que nos enseñe lo que pensábamos que íbamos a ver de ellos. Totalmente. Y Juan, el último nombre propio del West Ham. Hoy ha salido el representante de Fulcrum diciendo que el traspaso al West Ham fue un error. Al final esta gente no puede tener ni 24 horas tranquilo. La verdad es que sí que nos ha decepcionado a nosotros un poco este jugador respecto a las expectativas que teníamos en el momento en que llegó a Londres. Sí, totalmente. De hecho, bueno, ya prácticamente ha perdido la titularidad. Juega Callum Wilson por delante de él, pero es que el otro delantero, que ahora no recuerdo, que se lesionó, creo que era jovencito, también estaba jugando por delante de ambos delanteros. Ujú. Y sí, totalmente, una decepción porque yo esperaba bastante más. Un delantero que incluso ha llegado a ser casi titular con la selección alemana. Y en la Premier pues no ha rascado bola, no ha tenido el protagonismo que debería haber tenido en este equipo. Así que bueno, entiendo que diga eso su representante, y también entendería que en el mercado de invierno empezaran a buscarle una salida a otro equipo. Totalmente. Pues esto el West Ham progresa adecuadamente. Veremos si la semana que viene no lo tenemos que meter de nuevo en los suspensos, porque esta gente ya sabéis que es capaz de perder 3-0 contra el Barley este fin de semana. ¿Qué notable tenemos, Víctor? Pues mira, esta semana yo creo que hemos decidido, tanto con el West Ham como con el Notable, ser un poco benévolos o majos con los equipos. Aquí te han tirado También los colores, me parece a mí, ¿eh? me han tirado un poco los colores, sí. Pero es que también es cierto que llega un punto en el que me pasaba también el año pasado con el artículo, que no quería repetirme en ciertos casos, ¿no? Y llega un momento en el que, pues por ejemplo, al final suspensos tienes muchos, porque hay 3-4 equipos que están jugando de manera dramática y los tienes que meter. Progresas, puedes meter alguno, pero claro, ¿hasta qué punto han avanzado, no han avanzado? Notables.
es como que no quiero repetir mucho nombre o mucha actuación y he dicho, pues mira, llevan 4 victorias en los últimos 5 partidos en Premier, se han colocado en segunda posición a la espera de lo que haga el Sander Saliente, que me gustó mucho ese mote, hay que reconocerlo. Están de son Eh, salientes, sí, sí. sí, y siendo contra un rival como el Bournemouth, este partido, a mí me gustó el partido que hicieron, en este caso el notable para mí sería el Manchester City. Totalmente. Bueno, me parece bien, ¿eh? Yo ya te digo, vi la primera parte y me gustó. Y Juan, creo que hemos recuperado al Haaland. Creo que, o sea, siguiendo esta línea de tendencia, creo que hemos recuperado al Haaland del primer año. Aquel Haaland que era un destructor de espacios y ahora que se parece que Cherki conecta con él, la línea adelantada del Bournemouth la destruyó y hizo 2, pero bueno, es que puede que sea el jugador más en forma de la Premier League ahora mismo. Y del mundo, te diría. Ojo, hot Eh, take, teniendo a Mbappé a a 4 Mbappé, filas de distancia. sí, yo creo que los dos están a un nivel estratosférico. A ver, Haaland el año pasado yo creo que lo que queda demostrado este año es que la lesión le hizo mucho daño. Esa Mm. falta de continuidad, porque además fue una lesión así un poquito rara, le afectó y le acabó pasando factura durante toda la temporada. Este año que ha vuelto en plena forma desde el inicio de la Premier y que está volviendo a los números y a la... No, ya no tanto los números, sino las sensaciones, ¿no? De, como dices, de hace 2 temporadas, yo creo que incluso puede superar esas cifras, ¿no? De hace 2 años. Y bueno, yo lo del City coincidía también plenamente con Víctor, porque es verdad que al menos ya se han situado en la segunda posición en la tabla. Ya la clasificación parece, y con todo el respeto a los equipos estos que nos encantan, ¿no? Al Bournemouth y al Crystal Palace, que a mí me encanta, pero es verdad que ya se parece más a lo que debe ser, ¿no? Un Arsenal líder, quizá demasiado distanciado del City a 6 puntos, y luego tercero el Liverpool que ganó su partido. Entonces, bueno, yo creo que los de Guardiola están cogiendo poco a poco el ritmo. También han tenido mala suerte con las lesiones. Por ejemplo, la de Ait Nouri ha sido clave, que ya ha vuelto también, porque es Ujú. el lateral izquierdo que ficharon este año y ha estado fuera mucho tiempo. Cherki y Marmoush se lesionaron a la vez. Yo creo que ahora que está recuperando efectivos va a empezar a coger. Lo que pasa que, bueno, es verdad que tiene calendario Regu, ¿no? Tiene ahora Mm, al Liverpool y Newcastle seguidos, Liverpool en ujú. casa y Newcastle fuera, pero aún así yo creo que van a empezar a coger velocidad de crucero y que van a pelear. Yo lo dije a principio de temporada y para mí es el equipo candidato a disputar la Premier con el Liverpool, dije, y bueno, el Arsenal es verdad que está también muy fuerte. Y no te vayas porque Haaland ha comentado al respecto del cambio, porque Guardiola lo saca en el 72, creo, en el 73, que más de un entrenador de la Fantasy estaría disgustado con ese cambio. Bueno, yo creo que después de 2 goles y 3 bonus, me parece que podemos estar tranquilos, ¿no? Al respecto. Sí, lo mismo lo decía por su familia, porque no sé si visteis hace tiempo, que estos son de estas curiosidades que me gustan, que el padre y el resto, no sé quién era, si el hermano, no recuerdo bien, pero que tienen un grupo, una liga, y juegan todos al fantasy. De hecho, el año pasado, una de las veces que estaba lesionado, que era duda, la gente, que es muy friki, se fijaba en si el padre lo había transferido o se lo había quitado. No sé, unas cosas muy raras, pero sí, sí, tiene. Yo creo que lo dijo incluso por su propia familia, que conoce el juego, y él mismo yo creo que también juega, ¿eh? O sea que sí, sí, estuvo curioso eso. Una forma muy sutil de mandarle a Guardiola el mensaje de: oye, tú, no me quites que quería mi hat-trick hoy. Totalmente. Y Víctor, la Mira que la última del tuvo. City. La última del City, le hemos pegado palos, sobre todo porque no entendimos mucho aquel fichaje durante invierno. Fue un fichaje un poco de parche, de tapar un poco esos agujeros que tenía el City, sobre todo en salida de balón. Resulta que Nico González nos va callando la boca poco a poco. Sí, yo creo que al final había mucha gente que intentaba compararlo porque al final venía un poco de la mano, ¿no? Con la lesión de Rodri. Y a mí me da la sensación de que mucha gente quería compararlo con Rodri. Y no sabría decirte a lo mejor si él también se pudo ver afectado por eso, ¿no? Pero al final
No es Rodri, porque nadie es Rodri, él es Nico y Rodri es Rodri. Y también es un jugadorazo. Puede que no tenga exactamente las mismas prestaciones que tiene Rodri, pero al final es un jugador que le puede aportar mucho al Manchester City, que ya le aportó en algunos partidos. Puede que no fuera lo más regular posible durante la temporada pasada desde su fichaje, pero ya hubo partidos en los que se le veía que apuntaba maneras. Yo creo que es el típico jugador que con confianza realmente y con partidos como el del otro día puede ayudar mucho al Manchester City y ver a ese Nico que el Manchester City vio en su momento y decidió ficharlo. Sí, porque además el Bournemouth sí que plantea el partido presionando muy alto, sabiendo que al no estar Rodri puede tener esos problemas en salida de balón, pero sin embargo, entre Cherki, Foden y Nico montan los dos primeros goles ante una defensa adelantadísima con Haaland corriendo al espacio. Y gran parte de culpa, esa valentía, ese coger el peso del juego, la tiene el chaval. Es el hijo de Fran, si no me confundo, ¿no? Este Nico. El hijo de Fran, aquel extremo del Depor. El City, notable. Y queda el sobresaliente, queda Don Moisés Caicedo. Yo lo único que quería decir con respecto a lo que has comentado antes, que Caicedo y yo nos parecemos en una cosa, que es la hernia Sí. que has dicho que le sale por levantar por mantener al equipo. Creo que fuera de eso no nos parecemos en mucho más. O sea, qué jugador. Es que ahora mismo no sé si hace falta decirte algo más realmente y simplemente disfrutar de lo que es este terrorista del oxígeno, porque me gustó mucho en la retransmisión, lo estuvieron comparando un poco con Kanté dentro de la parte física, porque a nivel de calidad yo creo que es muy superior a Kanté, pero me acuerdo que lo comentaron en la retransmisión que de Kanté hablaban los argentinos como terrorista del oxígeno y me hizo mucha gracia, ¿no? Pero tiene un pulmón, tiene un físico, o sea, tiene una potencia, una agresividad. O sea, el primer gol, o sea, lo mete Joao Pedro, sí, pero es que es de Caicedo el gol. O sea, Joao Pedro simplemente dice, la meto yo porque me la has pasado. Pero al final el gol es plenamente de Caicedo con esa, ya no una única presión, es una doble presión. Ya primero presiona, casi está a punto de recuperarla, y después cuando le cae a Van de Ven, vuelve a presionar, la roba y ya se la deja regalada. Pero es que ya no es únicamente eso de Caicedo, es lo que le aporta al equipo, la estabilidad que le da, el juego de balón que tiene, que a lo mejor en un futbolista tan físico de normal no le esperas que tenga también esa calidad de decir, bueno, a ti te ponemos como stopper y ya los otros jugarán, pero es que también juega. Luego, alguna que otra vez también lo ha comentado Juan, a nivel goleador, también últimamente en los últimos partidos creo que también ha participado en ese sentido. O sea, es que es un jugador completísimo. Bueno, al final son 15 contribuciones defensivas que vienen de... ahí tenían los datos por aquí. Son 4 de 6 duelos ganados, son entradas ganadas 2 de 2, son, bueno, solo una falta cometida, es la asistencia, 5 intercepciones. La verdad es que se sale y Juan, si decíamos de Haaland en el propio City, este Caicedo ya no es que nos recuerda al del Brighton, es que me parece que es incluso mejor. Y mira que en el Brighton fue un estandarte. Pues te prometo que iba a decir justo eso. O sea, me lo has quitado. Iba a decir que le costó muchísimo entrar en el Chelsea, en el equipo, pero que ahora ya empieza a recordar, incluso a superar el nivel del Brighton, que fue por el que al final lo ficharon, ¿no? Ujú. Me parece que yo no sé si llevo con un debate, un conflicto interno varias semanas, al final no lo hago nunca y a lo mejor me arrepiento, pero siempre me lo planteo de cara al fantasy porque aunque parece que está obteniendo más puntos de los que debería, que llegará un momento en el que deje de meter goles o de dar asistencias, pero es que no llega ese momento, ya llevamos 10 Ujú. jornadas y a mí me parece un jugador muy interesante de cara al fantasy, porque las contribuciones defensivas las va a tener siempre. Y si encima tiene aportaciones ofensivas, yo creo que puede ser un jugador, lo que pasa es que ya quizá hemos perdido el tren por el calendario del Chelsea. Sí, porque el calendario se va complicando ahora un poquito. Me parece que tiene ahora al Bueno, Sunderland, no, tiene a dos Wolves y fáciles. Barley. Sí, Ujú. tiene todavía margen, porque los Wolves no lo hemos suspendido, pero porque yo creo que está por debajo del Mm. suspenso. O sea, está Sí, fatal. sí. Por Bueno, cierto, gol del Euro Everton en Dialle, 0-1.
Bueno, en Dialle, Hostia. lo llevo. Esto no me viene Esto a bien. nosotros nos duele, sí. Esto no me viene bien. Bueno, no pasa nada, nos alegramos por Juan. Oye, las victorias de Juan también las aceptamos como nuestras. Muchas gracias. Este Everton que se pondría con este gol con 14 puntos, pero bueno, como está todo tan apretado, sería solo a 4 puntos de Champions. Cuidado, estando en posición 12. La Seguimos Premier League confiando. este año está comprimida. Muy interesante. Cosas que quería comentar. El sobresaliente, algún día vamos a tener que hablar del Arsenal como sobresaliente porque Sí. va líder y esto no va a ser hoy, pero tomad nota Ten- para cuando esta Tengo que semana le gane al reconocerte, Sunderland. que Sí, en los apuntes tenía Caicedo barra Arsenal. vale, O sea, compro. eran las opciones. Y luego, además, también, como comentaba Juan, el Wolverhampton, que al final pierde 3-0 en Kevin Cottage con la expulsión de Aguadú, pero es que no solo eso, sino que se han cargado a Víctor Pereira. Están buscando otro entrenador, si volver al romanticismo con Gary O'Neill, o incluso he leído que podría volver Eric Ten Hag a ser entrenador en la Premier de la mano de los Wolves. ¡Wow! Wow, darle a un mono un bidón de gasolina y una cerilla es menos peligroso que esto. Pero bueno, aquí cada uno escoge su aventura. Esta era la aportación de Juan. Juan, si quieres comentar algo de los Wolves o algo de esto dentro del suspenso que habías propuesto, todo tuyo también. Sí, a mí yo lo quería personificar o personalizar en John Arias, porque Mm, igual que hablamos de cuando hay que sacar pecho, que podríamos también con alguno, con Welbeck, por ejemplo, ahora luego, ahora eh, luego. A la siguiente sección te lo dejo, que no te coma la ansia. pero también hay que ser muy autocrítico y yo Mm, aquí fue una pifia tremenda porque a mí me encantó en el Mundial de Clubes. De hecho, luego vi algún vídeo de etapas anteriores y me parecía un jugador muy interesante. Yo pensaba que iba a llevar el peso del ataque en los Wolves, pero claro, es que no atacan. Entonces no hay nadie que que lleve el no peso hay porque peso que llevar. no hacen nada. Pero una decepción tremenda y ha tenido también mala suerte porque ha tirado el otro día lanzó una falta en la jornada anterior a la escuadra que pegó justo casi en la escuadra, pero nada, no, se le ha resistido el gol, tampoco ha dado ninguna asistencia, un desastre total. Y el Bueno, equipo en sí, un equipo muerto. O sea, un equipo muerto, 2 puntos en 10 partidos y con un tufo a Championship que asusta, la verdad. récord histórico porque llevan sin ganar 10 jornadas y me parece que no había equipos Premier League que hubieran hecho esto en 2 temporadas seguidas, como han hecho ellos. Esto ha sido la jornada, podríamos haber comentado muchas más cosas, pero no tenemos aquí horas y horas de podcast, así que vamos a pasar directamente al equipo hemipléjico de la semana. Nos queda una semana de hemiplegia o de indigencia, la que tú quieras. Sí, claro, pero es que todas las semanas ya verás tú cómo van a ser así. Porque damos paso a la nueva sección, el 11 hemipléjico de la Game Week. Venga, Víctor, tírale ritmo que no se nos haga muy tarde. Bueno, esta vez he tenido que repetir 2 partidos porque no he podido meterle a nadie del que están jugando ahora, obviamente. Jugamos con un 4-3-3 y intento que sea, sobre todo la defensa, la llamo la defensa de las cagadas en el equipo hemipléjico. Vale. ¿Vale? Empezamos con el portero del Liverpool, Emi Martínez, del Aston Villa, perdón. Que le da la asistencia a Salah. Sí, pero vi que no le sumaron los 3 puntos. Me pareció un poco curioso, pero sí, buen pase a Salah. Y simplemente La por verdad es que eso, es una cagada seria, ¿eh? Porque justo cuando. O sea, el Aston Villa está aguantando bien y demás. De hecho, no estaba jugando mal, pero pega esta cagada, macho, en el último minuto o en el penúltimo minuto de la primera parte. Y. justo, Gol justo. psicológico. Es Sí, que porque estos son además el las que Vila duelen. había empezado. Perdona, Víctor. Di. Tira, Juan. No, decía que el Vila había empezado bien. O sea, que empezó el partido bastante bien y regaló ese gol. A mí es que el Dibu, yo lo siento si nos escuchan argentinos, pero es que me parece un portero totalmente sobrevalorado. Hala. Pues ya está. Los argentinos que nos escuchaban ya no nos van a escuchar. Que Claro. además el estilo de juego del Liverpool en ese inicio de partido fue eso, balones, o sea, que tuviera la pelota el Dibu. Que intentara jugar él y luego ya, pero es que yo creo que sabían en esa parte, ¿no? Que podían rascar un poco de ahí, entre él y Camara, creo que fueron a los que más les presionaron, digamos, y al final pues le salió bien con el Dibu. Venga, más. En defensa, Badú supongo que estará por la expulsión.
Efectivamente, ha Badu por la Ujú. expulsión. Luego tenemos 2 goles en propia, Collins para el Brentford y Ah, vale, Botman no, para el... pensaba que había tenido 2 goles en propia Collins. Digo, no puede Ah, ser si el otro no metió Mateta. no, No, perdón, no, no. O sea, 2 jugadores con gol en propia, disculpa. Collins para el Y Brentford y Botman en el Botman del Newcastle. Newcastle. Ujú, Que ujú. hablando de eso, he visto antes una imagen que no sé si era real o no, de los máximos goleadores del City en Premier esta temporada, que salía Haaland con 13, Esteve con 2 y luego jugadores con 1. No sé No, hasta qué hombre, punto era real eso o no, ¿cómo va a pero ser esto real? No, me hombre. había resultado muy gracioso. No sé cuántos jugadores han metido del City aparte de Haaland realmente. Más de un gol, Sí, sí, sí es pero me real, había ¿eh? resultado gracioso. Pero del City solo. Sí, No, del no, City. O sea, Vale, ahora te entiendo, Vale, vale, sí, sí. Ah, claro, que este se metió 2 goles en propia. En contraparte, ¿no? sí, sí, justo. yo leí que era Haaland el primero y el segundo propia puerta. Sí, y los 2 fueron de Esteve, o sea que es el segundo máximo goleador del City. Sí, porque esta semana ha marcado O'Reilly. Reinders tiene un gol la primera semana. Marmoush creo que también tiene otro. Cherky no sé si tiene otro. Sí, sí, Foden sí, tiene pues puede 1, ser, Doku ¿eh? tiene 1, creo. Claro, puede ser. De hecho, esta es una frase muy comentada últimamente en las ruedas de prensa porque dice, no podemos depender únicamente de los goles de Haaland, pero muchacho, ¿qué más te da? Si Sí, tienes los un mete. bicho haz tú otra cosa. Si el que mete los goles ya lo tienes. Que hablando de eso también, otro dato rápido, aunque me vaya del equipo hemipléjico, dentro de los jugadores que más goles han metido en las primeras 10 jornadas de liga en Premier, 4 de esos 5 jugadores son Haaland en las 4 temporadas que ha jugado. Primero, Flipa, segundo, cuarto y quinto. flipa. El O sea tercero es uno que del Newcastle, creo. Lee sí, Ferdinand, me Les parece. Ferdinand. Mm. Eso, Les Ferdinand. Muy Pero, o bien. sea, dice ¿Y mucho de Haaland. el último El defensa? Van de Ven, porque en el primer gol Ah, le come la tostada a Caicedo y si luego encima le sumamos, ya no solo eso, durante el partido también tuvo algún que otro fallo con los pies que pudo generar un poco de peligro y si luego encima le sumamos ese desplante a Frank, pues mi claro. cuarto defensa. Se vino arriba con los 2 goles de la semana pasada y claro, no todos los días son domingo. Es lo que Tal hay. cual. Es lo que hay. Centro del campo de 3, que seguro que esta saca. Sí, porque el partido fue terrorífico. ¿Mm? O sea, completamente desconectado del resto del equipo, desde mi punto de vista. Y luego, por completar con partidos y tal, he metido a Semeño, porque al final, pues bueno, después de la temporada que lleva, no ha hecho nada, aunque fuera contra el City, pues he querido meterlo, por poner un Mejor, nombre. Palito. Y luego a Reinders, porque todavía lo sigue llevando gente, no salió ni de titular, y creo que ahora va a empezar a venderlo mucha más gente. Creo que ya es el más vendido, Esta semana. aunque bueno, luego lo comentarás tú, ¿no? Pero el más vendido esta semana. El tema de Semenyo es curioso porque el Bournemouth vuelca el ataque por ese lado con él y con el lateral que es. Me sale de Kuiper, pero no es de Kuiper, está en el Brighton. No es Ahí. no, el Trufer es la otra banda. Sí, es el ¿No? Trufer, Adrián el Trufer, Trufer, el sí. lateral izquierdo, porque está Mateus Nunes de lateral derecho. Y sin embargo, hace una primera parte y aguantando a Semenyo muy seria, muy seria. Así que punto a favor para el Mateus Nunes reinventado. Quedan los 3 de arriba, que Boldmate seguro que es uno. Efectivamente. Mm. Luego decías de Reinders que no todos los días son domingo, pero en la hemiplegia todos los días tenemos a Dominguín, porque tiene que seguir entrando en ese 3-0 contra el Brighton. No podía meter a otro. O sea, bueno, podría haber metido algún defensa del Leeds después del 3-0, obviamente, ¿no? Pero no sé, me cae bien Dominguín en el equipo, la verdad. Voy a meterlo todo lo que pueda, Entra creo. fácil, entra fácil. Sí, y además es que confiar en salvarte con un Dominguín, no sé. Que seguro que es buen chaval, pero el pobre lleva unas temporadas, creo que no es lo que se podía esperar. Y luego he puesto a Sesco Iba a dentro del decirte partido del Benjamin Sesko. Forest United. También podría entrar Bowen, que mete, para un día que mete 3 el West Ham, él no marcó ninguno. Perfectamente. También, y mira que las tuvo entre el palo, la Sí. asistencia anulada y el penalti que no hemos comentado, que para mí bien anulado, pero también se lo hacen a él, que Sí, es imagino que lo verdad. hubiera, bueno, o él o Paquetá lo hubiera, me imagino que Paquetá a lo mejor, pero también podría haber sumado ahí. Sí, no se llevó nada. Pues hasta aquí el equipo de de la semana. Vamos a pasar ya sobre todo al tema fantasy. Vamos con el transfer in y transfer out.
A mí esta es mi sección favorita. Claro, una sintonía Nubet para decir los transfer in y los transfer out. Sí. Vamos ahí, dale, Chanes. Esta semana, Fantasy, bueno, estamos a lunes, hay mucho tela que cortar por delante, pero bueno, vamos a ir diciendo a ver cómo están esos temas, para ver cómo está a día de hoy, a día de lunes la Fantasy, y vamos viendo. Juan, estoy mirando tu equipo. Oye, vamos a darte ya el crédito que mereces con este Dani Welbeck arriba, lo comentaste la semana pasada, tuviste el valor de meterlo y mira, te devolvió en ese Brighton 3 Leeds 0. Sí, lo único que es verdad que metí a Welbeck y a Mateta, pero quité a Gyökeres y a Joao Pedro. Y los 4 han marcado. Esto es las gallinas que entran por las que salen literal, ¿eh? Efectivamente, lo único que Gyökeres me parece que lo cambiaron en el descanso y eso me lo ahorré. De hecho, está lesionado. He leído hoy las declaraciones de Arteta. No juega esta semana contra el Slavia de Praga, que juegan mañana, y van a ir evaluándolo durante la semana. Veremos a ver qué queda el delantero, en qué queda lo del delantero sueco, porque igual no está para este fin de semana. ¿Vale? No parece algo muy serio, pero veremos. Va con pinzas para la visita con el Sunderland. Y aprovechando que estoy revisando tu equipo, tienes aún a un centrocampista del City que estaba en el equipo de Pléjico. ¿Cuándo vas a apretar el botón del pánico con ese tipo? Pues cuando pueda. Yo creo que tengo que pensarlo, pero si puedo esta semana seguramente será el momento. Porque además no para de bajar. De hecho, bueno, creo que ha vuelto a bajar, aunque no me afecta porque me bajó a... O sea, yo lo fiché por 5,5 y ha vuelto a bajar esta noche, así que yo creo que voy a intentar quitármelo. Además tengo pasta, tengo 1,9 y voy a ver lo que puedo incluir. No sé, la verdad es que no lo he pensado, ¿eh? Estamos muy a principios de semana todavía, pero a vosotros, por ejemplo, veo que Minte os ha funcionado muy bien. Bueno, ha funcionado. Esta semana ha funcionado bastante bien, pero bueno, pensando también en ese Brighton que sobre todo en casa va al alza. Va al alza. Pero también es también la de cal y la de arena, porque desde que lo llevamos creo que es la primera vez que devuelve. Sí. No, la semana pasada también, pero creo que no lo llevamos en el equipo. Ujú. Yo veo que hay 2 jugadores que son Rice y Caicedo, de estos que dicen, no lo voy a Te meter iba a porque van a proponer a empezar. Rice por si te querías cargarte a Reinders, porque tengo ahí la mosca detrás de la oreja con este tipo. Sí, además es que me he dejado el hueco del Arsenal para poder meter a otro. O sea que, claro, son de estos jugadores, decía que siempre dice, venga, lo voy a meter, pero luego te arrepientes porque dice, no, si es que a lo mejor ha metido 2, 3 goles y ya no vuelve a meter ninguno hasta dentro de 20 partidos. Pero es que no están parando, están en racha y además Rice, yo creo que le ha venido, lo comentábamos un día, creo que lo decíais vosotros, la llegada de Zubimendi le ha venido muy bien para liberarse. Y yo Justo. creo que puede ser una buena opción. Yo creo que a lo mejor es lo que hago esta semana. Es interesante, son 6,8 lo que cuesta, pero claro, tira corners, tira faltas. Bueno, y corners es que, claro, tirar corners es como una semi-asistencia en este maldito Arsenal. Que cada corner que tira es como decía Manolo Lama Penalti. en el FIFA aquel, que dicen que un corner es medio gol. Es que tengo esa frase metida desde el FIFA 2003, me parece. Así que, pero es que con el Arsenal es así. Esta semana una vez más, el de Gyökeres viene de un corner. Entonces lo de Rice, claro, si juega Zubimendi y más con la lesión de Odegaard, que juegan estos tres, Rice y Zubimendi, suma muchos enteros. Oye, yo ya te digo, para cuando nos carguemos a Enzo, a ver si hay hueco para meterlo. Lo que pasa es que yo creo que va a ir subiendo de precio y es muy interesante, muy interesante. Yo creo que me has dado una buena opción. Creo que puede ser la idea. Voy a esperar porque siempre me gusta. Esto es lo que hablábamos de los fichajes, ¿no? El tema de hacerlos pronto o tarde. Yo esta semana que hay Champions voy a esperar. No creo que merezca la pena hacer nada antes de saber qué hacen los equipos y sobre todo quién descansa, quién juega, si hay lesiones, etcétera. Es que además acaba de subir de precio. Quiero decir, no Claro, creo que vuelva a va a subir. subir en la misma semana. O sea, ya lo tienes. Supongo que estará ahí el precio hasta la semana que viene en caso de que siga subiendo.
Y en otro orden de cosas, en cuanto al pánico, paciencia, Víctor, Ismail Assar lleva 3 partidos sin devolver puntos. Sí que es verdad que este Palace tiene un calendario favorable. Paciencia, pero ¿hasta cuándo? Yo mínimo un par de jornadas más. Sí que es cierto que veremos el cambio de entrenador en los Wolves, ¿no? Pero ahora juegan contra Brighton en casa, que obviamente, o sea, decías tú lo de que el Brighton va a la alza en casa, igual fuera no tanto, y además a mí siempre me ha parecido el Brighton un equipo que ofensivamente súper bien, pero que también se le genera peligro, de manera que Ujú. creo que ahí el Palace a nivel ofensivo puede meter un poco de mano, aunque el Leeds no lo consiguiera esta jornada. Y después van los Wolves, que al final, bueno, son los Wolves. Creo que no hay que decir mucho más ahora mismo. Veremos si cambia la dinámica, pero es que creo que no te puedes cargar a un jugador cuando te viene el peor equipo de la liga con diferencia. Además, lo que da un poco de rabia, que es que Sarr viene de hacer doblete en la Carabao Cup contra el Liverpool, si no me Eso es equivoco. cierto. Sí, sí, no te Entonces, equivocas. como podrías haberte reservado algún gol para la Fantasy, ¿no? Para la Premier. Pero creo que con eso yo te diría que paciencia, de momento, mínimo un par de jornadas más. De hecho, el Brighton es ese equipo que en casa es capaz de ganarle al City y al Newcastle y que pierde fuera, bueno, empata contra el Wolves fuera, le gana al Chelsea, pero en aquel partido que expulsan a Chalobah en el minuto 40 y entonces con 1-0 ganando el Chelsea y el resultado se desvirtúa, pero pierden contra el Bournemouth, pierden contra el Everton. Bueno, no, fuera de casa sí que cambia, no es lo mismo que en el Amex Stadium. Me da Esperaremos a tintes ver, de porque lo sí que... que... Dime, Perdón, digo, dime. me da tintes de lo que comentasteis, creo que fue la semana pasada con el Brentford. Otro equipo que en casa muy bien, pero fuera desaparece, que le pasó contra Ujú. el... Bueno, 2-0 contra el Palace perdieron. Puede ser un poco del estilo el Brighton. Sí, sí que puede ser. Y dentro de esa situación es interesante porque, bueno, ya lo comentaremos porque en la jornada 12 hay bastante swing, nos convertimos en swingers y no para cambiar de pareja, sino para cambiar de tendencia en los partidos, porque hay equipos que cambian bastante lo que venía siendo su calendario con el que va a venir en las futuras jornadas. Juan, no sé si aparte de Rice tú tenías algo pensado así, aparte de Rice y Caicedo, que ya lo hemos comentado. Por ejemplo, Tyler Adams, que el otro día hace gol, parece que está cogiendo focos en el Bournemouth por 5 millones solo. Además de Huelve, que también lo llevas ya, y los delanteros que hemos comentado. No sé si tenías esta semana algo en el punto de mira. No, la verdad es que si el ambiente fuera un poquito mejor en el Tottenham, Paliña podría ser interesante, pero no me la jugaría con él ahora ni de coña. O sea, no me parece que sea, porque además tienen ahora Manchester United y Arsenal en los dos próximos. Ujú. Y del resto, pues bueno, los típicos que siempre comentamos. Sí que es verdad que lo que has dicho es interesante porque a partir de la jornada 12 cambia la tendencia en los partidos, por ejemplo, del Liverpool. Y Ujú. cuidado porque se enfrentan en Anfield al Nottingham y puede empezar a ser interesante entrar a algo del Liverpool, también a ver qué ocurre tanto en el partido contra el Madrid como en el Etihad. No, perdón, sí, en el Etihad, En el que Etihad, juegan sí, sí. el domingo. Así que Y, ahí puede ser un buen punto empezar a fijarse en jugadores del Liverpool. sí, además al Chelsea también le van a girar las tornas, entonces, bueno, habrá que ver qué hacemos habrá que ver qué hacemos con Enzo, con Curelle y con demás jugadores que tenemos del Chelsea, incluso los que aún mantienen a Joao Pedro. El Arsenal mantiene, así que yo creo que esto, Víctor, en largo plazo ya lo tienes que tener medio visto, lo tendrás medio visto para este bench boost que comentábamos Sí. antes. Y yo del Liverpool quería comentar, y pues, simplemente porque quiero que guardéis el recorte para luego comérmelo, porque será un 7-0 seguro, pero Forest en casa, post parón internacional, me da vibes del año pasado, creo que fue 0-1, si no me Ah, sí, equivoco, que ganó el sí, Forest, sí, primera derrota del Liverpool en la temporada, creo que fue. sí, en Digo, me casa viene a la además, cabeza sí. eso. Me viene a la cabeza eso. Ahora será un 7-0 porque el Forest, pues bueno, es el Forest esta temporada, pero es lo primero que me ha venido a la cabeza cuando he visto ese partido. A nivel de largo plazo, me da pena ese pinchazo contra el Forest después de lo bien que habíamos valorado al United, porque es que le viene un cambio de tendencia muy potente con Everton, Palace, West Ham, Wolves en las 4 siguientes jornadas. Lo que hablamos un poco la semana pasada, ¿no? A lo mejor en la parte defensiva no te fías,
Luego puedes decidir un poco, esta semana quien devolvió fue Bruno, dentro de los 3 que siempre comentamos, ¿no? Dentro de que Casemiro otra vez, después de ese gol y asistencia la semana anterior, si no me equivoco, volvió a meter. Enchufar. Ujú. Pero claro, es este equipo capaz de lo mejor y lo peor, y a lo mejor jugártela con alguien de ellos, pues eso, yo tiraría por uno de los 3 que hemos comentado siempre. Y después un poco lo que habéis comentado, porque al final te diría que el Bournemouth vuelve a tener buen calendario, pero es que la mayoría de gente ya tiene a Semeño, incluso a un defensa como Senesi, pero es que van con West Ham, Sunderland, Everton en las próximas 3 jornadas. Luego Chelsea United, pero Chelsea es en casa, lo cual, pues, digamos que puede facilitar o favorecer al Bournemouth. Luego, Sí. realmente muy parecido a lo que habéis comentado. Palace y esos equipos que ya tenemos jugadores realmente. Sí, y así como jugadores per se, nombres propios, habrá que ver también, es que hemos hablado de Caicedo, de Rice, cuidado, no se vuelva a enchufar Gravenberch con el Liverpool, ¿eh? No para fichar, pero para mantener ahí con un ojo a visor, porque esa semana también hizo el segundo gol. No vaya a ser que el Liverpool despierte y Gravenberch puede ser uno de esos llegadores que por bajo precio nos sume bastantes puntos. Por lo demás, también en cuanto a... Es que la delantera ahora mismo hay bastante esto, pero tendremos que cuestionarnos más adelante qué hacer con los del Newcastle, porque el Newcastle también tiene un calendario un poco regulero y hay otras opciones como Igor Thiago en el Brentford que también se le ponen buenos ojitos y ahí podemos ahorrar un buen dinero. Por lo demás, quizá y solo quizá, a pesar de esta derrota contra el Liverpool, tenemos que empezar a echar un vistazo al Aston Villa. Porque reciben al Bournemouth, luego va el Leeds, tienen al Wolverhampton también por ahí, el Brighton, que ya hemos dicho que son partidos animados. Yo qué sé, no le voy a dar a Rogers y a Watkins por espabilar o no sé. A mí, dentro del partido, igual ahora suelto una burrada respecto a lo que visteis vosotros, pero Rogers no me disgustó tampoco. Sí que es cierto que al final, pues, es un partido complicado contra el Liverpool, pero fue una mini apuesta mía a principio de temporada, y con ese inicio del Aston Villa, digamos que se estampó un poco, ¿no? Confío en Rogers como opción. Sí, yo creo que está bastante mejor que Watkins. Sí, Watkins está para los perros este año, la verdad. Pero bueno, yo que sé, ahí tiene la calidad. Y yo creo que dentro del Manchester United yo sigo sumando en el barco de Juan con el tema de Mbeumo, ¿eh? Sí. Que Juan es el principal valedor y no sé, a mí siempre me gustó ahí en el Brentford. Han salido declaraciones de Amorín diciendo que ve cada vez al equipo mejor, que están más enchufados, que van bien y que, bueno, ahora tienen un calendario bastante propicio. Un Manchester United que, ojo, que está ahí enganchado a los puestos de Europa con la tontería, ¿eh? Que mucho vamos diciendo, pero está con 17 puntos. Que la diferencia entre el City y el United son 2 puntos únicamente. Entonces, bueno, hay que tenerlos muy en cuenta. Muy en cuenta. Si hablamos maravillas del Crystal Palace, yo creo que el Manchester United hay que empezar a adoptarlo como posible proveedor de jugadores. Yo llevo a Bruno, no llevo a Mbeumo, Ujú. pero claro, no me planteo cambiarlo porque al final es un cambio de cromos, ¿no? Y además Bruno, a lo tonto, está sumando bastante al final, y eso que ha fallado un par de penaltis. Pero yo, si tuviera que meter a alguien del United ahora, metería en Mbeumo, sin duda. Eso es. Bueno, voy a leer la clasificación de la Team Channel Networking 365 y nos pasamos al capitán. En primer lugar, el Pulpo Rosa de Kiko Llaneras con 685 puntos. Chanquete Búho Athletic de Óscar Sabucedo en segundo lugar con 5 puntos menos, 680. Hay un salto de 15 puntos entre el segundo y el tercero. Ahí aparece Javier López con su Javier Team, 665. Empata a puntos con Pablo Rey con su Change Name, 665. El top 5 lo cierra Abdul Muhammad con 647. Dentro del top 10 tenemos a Francisco Vallejo, 645 puntos en puesto sexto, Rafael Panfil, 642 séptimo, Miguel Baena, 640 octavo, Francisco Flores, el noveno, 632, y cierra Asdrúbal Felipe con 623. Para encontrar a Juan no tenemos que ir muy lejos dentro de este top 30, justo el número 30, el Vélez Club de Fútbol con 582 puntos. Nosotros estamos un pelín más abajo en el puesto 47 con 566, aunque solo 16 puntos de diferencia, que van a ser más por Igual del Indiaye. Exacto. Claro, esta es una clasificación provisional. Y para encontrar a Channels y a Nob tenemos que irnos un pelín más abajo,
Este año no, sí que le está castigando bastante el hecho de no ir con Haaland. Challenge está en el puesto 92 con 516 y a Nob lo encontramos en el puesto... a ver. En el puesto 102 con 491, 67 puntos esta jornada. Bueno, eso sí, es la clasificación actual. Ya sabéis que hay premios a final de año, ya los repartiremos. Y con esto nos vamos a pasar al capitán. Oh, Captain, my Captain. Oh, Captain, my Captain. Leo los resultados, no, los partidos de semana y me comentáis. Sábado 5 partidos. Tottenham Manchester United a la 1:30. A las 4 solo 2 partidos. Everton Fulham y West Ham Burnley. Café para cafeteros, ¿eh? Sunderland Arsenal a las 6:30 ese mismo sábado. Y Chelsea Wolves a las 9 de la noche. Para el domingo tenemos el grueso de partidos a las 3. Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Newcastle, Palace, Brighton y Forest Leeds. Y a las 5:30 el partidazo. De los que yo suelo decir que parece partidazo, pero luego suelen ser un 0-0, 1-0, 0-1. Ese Manchester City-Liverpool. Juan, teniendo en cuenta este último partido, a pesar de la forma en la que viene el ariete noruego, Don Erling Haaland y Parera, ¿le damos el brazalete o buscamos una alternativa? A ver, yo creo que hoy en día quitarle el brazalete a este señor es atentar contra tu propia integridad. Me parece correcto. Dicho eso, si alguien quiere vivir emociones fuertes, pues puede irse, por ejemplo, a un Chelsea que juega en casa contra los que yo creo que son los teloneros de los trotamúsicos del oeste de Londres. Es que son incluso peores, ¿eh? O al Palace, que juega contra el Brighton, que también, como ha dicho Víctor, baja mucho el nivel fuera de casa. Yo no sé si de ahí saldría. Por ejemplo, al Chelsea te puedes ir al que tenga todavía Joao Pedro, pues a lo mejor ahora con el gol del otro día, que de hecho pudo meter alguno más, pues puede entrar en racha y ya sabemos que los delanteros al final, cuando meten uno, los empiezan a enchufar todos, ¿no? Joao Pedro, un Caicedo, que está a un nivel estratosférico, como habéis comentado, Enzo incluso, o sea, cualquiera de Pedro los tres, Neto. Pedro Neto también, y luego del Palace, pues por ejemplo podría ser Mateta, que está también muy bien, está enchufado. Sarr está, como habéis dicho, un poquito más renqueante, con lo cual no me la jugaría. También cuidado a la hora del capitán, ver cómo va la jornada europea, que tanto el Palace como el Chelsea, como el Arsenal, todos esos juegan partidos esta semana. El Arsenal, por cierto, que juega en Sunderland, que es otra opción. Que Es que sería... esto quería Sí. deciros, porque esta semana, Víctor, no, o sea, la principal alternativa a Haaland de capitán fue Gabriel en defensa. ¿Estamos en el punto de meter un defensa de capitán? Pues yo hasta que lo vi te iba a decir que no, pero luego le salió bien, hay que reconocerlo, es que que le salió bien la jugada. Pero además, Gabriel, que me pareció leer el otro día que en las últimas 5 jornadas ha hecho 55 puntos. Casi nada al aparato. Creo que ha sido como gol y 3 de bonus, portería 0 y 3 de bonus. Asistencia. Asistencia y portería 0 y cosas así. O sea, 55 puntos en 5 jornadas. ¿Qué dices? Es que estos son números de un delantero realmente. Es arriesgado, porque además... De un delantero al final, que mete goles, ¿eh? No de Oli Watkins. Calvert-Lewin. Sí, pero bueno, creo que Gabriel vale más que esto, que Calvert-Lewin, ¿no? A nivel de fantasy, pero ostras, o sea, yo creo que es la típica de que la gente puede pensar que en algún momento el Arsenal tiene que encajar gol, pero es que no encaja. O sea, que puede ser locura, pero puede entrar. 3 en toda la temporada llevan los sinvergüenzas estos. 3 goles en 10 partidos en contra. Es que no tiene ningún sentido. Es una barbaridad. Y habiendo Juan, jugado partidos complicados, ¿eh? Claro, ¿tú te subirías a esta montaña rusa de capitanear un defensa? O un portero, claro, en caso de que quiera ir alguien con raya. Quizás si hubiera bebido, sí, pero en condiciones normales me cuesta verlo. No, yo creo que no, porque, a ver, como decía, Haaland es que está hecho una bestia, es que está para ponerle el brazalete hoy y dejárselo hasta la última jornada ya directamente. Pero si no, yo soy partidario, yo creo que como todos, ¿no? De ir a opciones de ataque. Porque me parece que siempre tendemos más a ver las posibilidades de hacer gol que, aunque el Arsenal esté tan fuerte, que de la de no recibirlo, porque además
no sé, que Haaland o cualquier delantero o centrocampista te enchufa un par de goles en un buen día y ya te va a sacar siempre más puntos que un defensa de normal. Entonces yo creo que no me iría a un defensa. Y Y es si que no, Víctor, aprovechando tu progreso adecuadamente, Jarrod Bowen. podría ser una opción y más siendo el Burnley, creo que sigue siendo el equipo que más XG concede y todo Sí. esto. La pena del West Ham o de Bowen en este caso es que, claro, es lo que Es habéis que dicho juega en el vosotros, West ¿no? Ham. Que- Esa es la pena. Es que es que el juega West en el Ham. West Ham. Es que he sido demasiado benévolo, ¿no? En ese sentido y obviamente pues un partido a lo mejor no es suficiente, bueno, a lo mejor no, un partido no es suficiente para poder valorar si realmente hay mejoría en el equipo o no. Si te quieres arriesgar, no creo que sea mala opción. Yo confío en que el West Ham, al menos contra el Burnley, y más sabiendo que es el que está ahí en el límite del descenso y tal, y que una derrota te puede hundir un poco, tenga que sacar ese partido adelante. Y si no, Juan saca contra el Sunderland. Lo que pasa es que no está bien. El otro día me comentaba un amigo que lo está desesperando y que lo va a vender ya. Porque creo que lleva 3, si no me equivoco, que lo digo de memoria, 3 blanks seguidos. Yo soy ese Me amigo. Pues, Ese amigo no fuiste soy tú, yo. pero seguramente estarás igual de desquiciado que mi amigo. A ver, yo no sé, es difícil porque en algún momento tiene que empezar a rendir. Fíjate que al final estos son casualidades y es un poco también azar. Yo me quedé con muchas ganas de meter a Saka en lugar de Gyökeres y al final he acabado quitando a Gyökeres, pero Saka en estos 3 partidos no me hubiera rendido nada. No sé si me la jugaría con él. Quizá incluso Rice podría ser una opción. Cuidado, cuidado. Es que la diferencia con el Arsenal ahora, con respecto a otros años que se notó más, es que ya no dependen de Saka en ese sentido. Antes se les veía mucho, ¿no? Que si Saka tenía un mal día, no conseguían hacer gran cosa. Ahora realmente tiene un equipo tan completo que, como el otro día se vio, Saka puede hacer un mal partido, que te da igual, te vas a la otra banda con Trossard, juegas con Eze, tienes a Rice que te hace una locura. O sea, ya no es tan imprescindible en ese sentido y puede que en ese sentido también haya perdido un poco de esa importancia, tanto en términos de equipo como en términos de fantasy. Sí, por cierto, lleva 2 blanks, no 3. Sí, hombre, también. Y tampoco sé, porque creo que a Madueke le queda tiempo todavía, ¿no? A Pero, Madueke. pero no Sí. tanto, ¿eh? Después del No, parón creo creo que que vuelve. después del parón. Hay mucha gente que vuelve después del parón, entre ellos Madueke. Sí, pues cuidado ahí, ¿eh? Con Saka, porque puede ser, a ver, quizás en la época esta en la que estamos, no, pero sí en el mes de noviembre que vienen 700 jornadas seguidas, puede ser un jugador que rote bastante. Mm. Bueno, pues aquí las opciones de capitán, que como veis son varias para el que no quiera utilizar la opción conservadora de Haaland. Por cierto, antes de irnos, no os perdáis el gol que ha hecho el 0-1, ese Golden Day, porque es un gol, Sí, es un golazo, es un un golazo golazo. tremendo que hace el Y bueno mira que de es de, Iliman. mira que es de noche para haber metido en Dialle. Sí, sí. Perdón. Y con esto me parece que vamos a ir cerrando. Juan, muchísimas gracias por venir hoy casi atracado. La semana se nos va complicando. Disfruta muchísimo del concierto y a ver si el Madrid te da buenas noticias cuando salgas de ver a Radiohead. Pues nada, pues muchas gracias a vosotros y nada, espero que sí. Y a ver qué hacemos allí, que al final no te comenté, pero yo este año, así rápido, ya se enfrentaron el año pasado, veo al Madrid bastante mejor y al Liverpool bastante peor. O sea que el partido me parece mucho más igualado que el del año pasado. Ojo, un madridista optimista, ¿eh? Esto es una rara avis. Víctor, De hecho, gracias a ti creo que también. por cuotas es favorito. Ah, Ostras. cuidado. Buah. Cuidado, esto le gustaría al tío Channels. Esto le gustaría al tío Channels, el tema de que le mola ver el tema de los valores en el mercado, de cómo van las cosas. Me sorprende, ¿eh? Que te digo, por lo menos que estuvieran igualadas. No sé cómo de favorito estará, pero por lo menos que estuviera igualado. Víctor, no sé, es que me estaba acordando ahora de lo que hablamos el otro día del Hércules con los goles en el minuto 100, que somos unos desgraciados, pero nada, esperemos pasar una mejor semana. Al menos no estamos en descenso.
Yo es que esto ya lo veo estoy mal, pues vas a estar peor. O sea, el Hércules. Además este fin de bajo a Alicante y ¿Vas voy a a ir? verlos al campo. Sí, Bueno, sí, contra sí. el Entonces Europa, además, juegan el sábado contra que Europa, que está van que es segundos, creo. terceros o si van. O sea Bueno, que vas a igual estar peor. igual sí, la semana que viene igual no hablo y solo lloro durante el podcast, pero bueno, veremos. Muy bien. Muchachos, pasad buena semana. Muchísimas gracias por venir. Nos vemos la semana que viene con mucha más fantasy y esperemos, porque vamos a ponerlo de capitán, con Haaland 2 goals más. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Agradecer a los colaboradores habituales, Juan y Víctor, su dedicación durante esta hora a la Premier League. También a los menos habituales, Nob y Chanes, que siempre están al pie del cañón por lo que podamos necesitar. Agradecer también a Tennis Channels el espacio que nos deja en el Team Channels para hablar de la Premier League y a Networking 365 por su colaboración y patrocinio durante este año. Recordad que nos podéis encontrar en diferentes agregadores de podcast, Spotify, iVoox, pero sobre todo en la aplicación de La Estrellita, en Spreaker. Ahí tenéis un botón de apoyar. A pesar de que estos podcasts sean gratuitos, podéis escucharlos sin necesidad de aportar económicamente nada, hay una opción de que quien quiera colaborar económicamente a que se desarrolle esta actividad pueda hacerlo, sin ninguna obligación. Nosotros estaremos súper agradecidos a quien se decida hacerlo. Os emplazamos la semana que viene con un nuevo podcast en el que hablaremos de mucha Premier, mucha Fantasy, pero sobre todo de nuestro gran lema, del Haaland 2 Points. Hasta la semana que viene. Chao, chao.